Silencio, silencio, en este lugar. Silencio, silencio, habéis de guardar. Quedad en silencio en este lugar. Silencio, silencio, guardad al orar. Silencio, silencio, es tiempo de orar. La gracia divina podréis disfrutar. Quedad en silencio en este lugar. Silencio, silencio, guardad al orar. Silencio, silencio, su amor recordar. A Dios desposados, honor tributar. Quedad en silencio en este lugar. Silencio, silencio, guardad al orar. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte las gracias por este día de vida, por tu bondad, por tu misericordia y por Jesucristo nuestro Salvador. Pedirte, Padre, que nos bendigas a través de tu palabra y que la presencia de tu Espíritu sea derramada abundantemente en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buen día, estimados hermanos. Bienvenido a nuestro pastor Castellón en esta reunión especial de Día Sábado del Señor y que el Señor nos siga acompañando durante la semana. A continuación corresponde ofrendar a nuestro Dios, ¿no es cierto? Dar gratitud a Dios a través de nuestras ofrendas, pactos y diezmo. Los invito entonces a que a continuación veamos el Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy, Marcolina. ¿Aló? Buenos días, hermano Expedito. ¿Cómo está? Mire, yo estoy aquí con un problema, hermano, porque no he logrado encontrar una casa para evangelismo en María Auxiliadora. Lo sé, yo sé que necesitamos una casa que nos permita conectar una extensión para el audio y para el proyector. La casa de mamá serviría perfectamente, pero ella no lo va a permitir. De ninguna forma, hermano. Ella dice que no le gustan los evangélicos. Yo puedo intentar convencerla. Exactamente. Para Dios no hay nada imposible. No podemos olvidarnos de eso. Buenos días, mamita. ¿Cómo estás?
Nuestra iglesia tiene gran necesidad de un local para poder reunirnos durante Semana Santa. Me puse a pensar que el mejor lugar es este, en la parte de adelante de tu casa. Aquí hay más luz debajo del poste. ¿Tú nos darías permiso? Seguramente el Señor tocó el corazón de Marcolina. Frente a su casa se levantó un centro de predicación durante el evangelismo de Semana Santa. Los interesados, en su mayoría adolescentes, llenaban aquel pequeño auditorio a cielo abierto para oír la palabra de Dios. El hermano Expedito era el coordinador y el predicador de la campaña. Al interior de la casa se formó un grupo pequeño de estudio de la Biblia. Marcolina se maravillaba con los mensajes de salvación presentados día tras día. Ella no medía esfuerzos para estar con sus nuevos amigos de la iglesia. Siempre los invitaba al culto del sábado por la mañana en la iglesia central de Petrolina y juntos hacían a pie el trayecto de más de 2 kilómetros. Durante el trayecto, ellos iban conversando y cantando himnos de alabanza en un clima de compañerismo cristiano. Marcolina y algunos interesados fueron bautizados. ¡Amén! El grupo crecía y se fortalecía con la entrada de más jóvenes. Su preocupación con la vida espiritual de ellos era tan grande que los incentivaba a asistir a la iglesia el domingo en la noche también. El tiempo pasó y la casa donde Marcolina vivía fue vendida. Allí, hoy existe un lindo edificio de 3 pisos. Las personas que formaron aquel grupo pequeño de estudio compraron un terreno en la misma calle y con gran determinación, a través de recolecciones, del apoyo financiero de la iglesia y de los hermanos, lograron construir la hermosa iglesia de María Auxiliadora. El mensaje de esperanza está siendo predicado en la comunidad y los hermanos son muy misioneros. A partir de esta iglesia, nuevas iglesias fueron plantadas en el distrito. La comunidad adventista ha crecido mucho y nuevos puntos de predicación se están abriendo. Los pioneros siguen activos en el evangelismo y la orden del Maestro se está cumpliendo en esta región. Hoy son muchas las familias que se disponen a trabajar para que la iglesia crezca más todavía. El testimonio de Marcolina y Expedito también inspiró a muchos jóvenes a dedicarse exclusivamente a la predicación del Evangelio como pastores y obreros del Señor. Yo soy Aristela Nonato y en esta película tuve el privilegio de hacer el papel de mi madre, Marcolina. ¡Rogad y ved! ¡Qué linda historia!, ¿verdad? Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. ¡Que Dios les bendiga! Está muteado, hermanito. Estaba diciendo una linda historia que nos motiva, ¿no es cierto?, para que podamos, ¿no es cierto?, aportar con nuestros diezmos, pacto y ofrenda al Señor, y también para que pueda crecer la obra alrededor del mundo. Y tener esos ejemplos que son bien claros, que se nos acaban de mencionar en este Probat y Bet. A continuación tenemos nuestro himno inicial, el himno 186. Himno 186.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Muy bien, estimados hermanos. A continuación, tenemos la lectura bíblica de esta mañana, este día santo, que se encuentra en Apocalipsis 18.1. Apocalipsis 18.1. Y dice lo siguiente. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Con este hermoso versículo, ¿no es cierto?, vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana. Señor y Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos en primer lugar, Señor, por el don de la vida, la salud, porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros, porque extiende tus gracias sobre cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda acompañar, nos pueda dar fuerza y ánimo para seguir adelante en esta vida. Y en forma especial, Señor, te pedimos que tú nos puedas dar la fuerza y el ánimo para permanecer tomados de tu mano durante esta semana de reavivamiento espiritual, que podamos estar presentes cada mañana, tomados de tu mano, cada mañana recibiendo tu Espíritu Santo. En forma especial, Señor, pidiendo que tú puedas acompañar, dándole fuerza, sabiduría e inteligencia a nuestro pastor Castellón, que el Señor tiene la gran misión de entregar tu palabra. En esta hora, Señor, pedimos por cada uno de los hermanos de la iglesia de Pionero, para que tú estés con ellos y los motives, Señor, para que se puedan conectar. Y así, Señor, a todas nuestras iglesias que nos rodean, que también, Señor, se puedan conectar a este hermoso mensaje de amor y de vida eterna para cada uno de nosotros. Que este reavivamiento espiritual pueda ser una realidad en nuestras vidas, que podamos estar siempre tomados de tu mano, Señor, y que podamos tener fuerza para enfrentar las vicisitudes de la vida, para enfrentar esta pandemia, para enfrentar los desafíos de la vida. Que, Señor, que este reavivamiento pueda ser una realidad en nuestras vidas. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda reinar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, y en forma especial, Señor, que tú puedas acompañar a nuestro pastor Castellón y a cada uno de nuestros hermanos de iglesia y a aquellas personas conocidas, amigos, familiares que también se puedan conectar, Señor. Que tu paz, tu bendición esté con nosotros, te lo pido humildemente, en los méritos de Cristo Jesús.
Amén, Señor. Amén. Dejamos entonces a nuestro pastor Castellón, quien tiene el tema central en este Sábado Santo del Señor. Amén. Gracias, hermano, y quiero agradecer a Dios por estar con ustedes. Primera vez que estoy aquí en la iglesia de Pioneros, ¿verdad? Sí, en la iglesia. El otro día me pidieron que hiciera un video y había dicho Panamericana, así que tuve que hacer de nuevo el video para compartirlo con ustedes. Bueno, solo puedo ver ahí a 3 caritas, los demás están con la cámara apagada, así que los saludo a todos, que Dios les bendiga. Y vamos a iniciar, hermanos, ahí esta semana una temática especial. Yo quería agradecer a Dios por poder compartir la palabra. Vamos a estar varios días compartiendo la palabra. Hoy día en el horario del culto. Mañana va a ser el desafío. Domingo a las 6 de la mañana nos vamos a estar levantando temprano a partir de mañana para estudiar la Escritura y orar a Dios para que esto no sea una simple semana normal o una semana más que podemos añadir al currículum espiritual que tenemos en la iglesia, sino que sea una semana de verdadero reavivamiento y reforma en nuestros corazones y que el Señor pueda derramar también su Santo Espíritu. Vamos a abrir la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Libro de Apocalipsis, capítulo 18. No sé si puedo compartir pantalla con ustedes para presentar ahí desde mi computador un PowerPoint, ¿se podrá? Sí, ya, gracias, hermano. Gracias. Bien, esta semana tiene el título del libro que vamos a ocupar, que yo deseo que ojalá después al final de la semana lo tengan todos los hermanos, la mayor necesidad del adventismo y el derramamiento del Espíritu Santo. De este libro que ya tiene algunos años, unos 10, 12 años, vamos a estar compartiendo algunas reflexiones de las cuales yo voy a ir introduciendo también parte de la Biblia para que vayamos comprendiendo un poquito más cuál es el deseo que Dios tiene con nosotros. Bien, vamos a ir entonces a Apocalipsis 18 y vamos a leer los primeros 5 versículos que dicen de esta forma. Gracias a Dios estamos a buen tiempo, así que estamos empezando en muy buen tiempo. Apocalipsis 18 dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, comenzamos esta semana con este texto porque Apocalipsis capítulo 18 comienza de esta manera: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bueno, en este versículo aparece un cuarto ángel. ¿Por qué decimos que es un cuarto ángel? Porque según el contexto del capítulo, los ángeles anteriores a este cuarto ángel son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 14. Y en Apocalipsis capítulo 14 está, desde el versículo 6 al 11, el mensaje de los 3 ángeles. Y el mensaje de los 3 ángeles está dividido en 3 contenidos muy especiales. Porque Apocalipsis 14, el versículo 6 y 7, habla de la adoración a Dios, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Habla de un juicio, habla, ¿verdad?, de un Dios creador, y dice que la hora ha llegado. El versículo número 8 habla sobre la caída de Babilonia, y el versículo número 9 al 11 habla sobre la marca de la bestia y el sello de Dios. Bueno, Apocalipsis 18, que es lo que acabamos de leer, dice: después de esto, después de ese triple mensaje angelical, después que aparece la visión del capítulo 17 sobre la condenación de la ramera, dice: después de esto, ahora yo veo, dice Juan, descender otro ángel
Y este ángel decía con gran poder y la tierra es alumbrada con su gloria. Y justamente el versículo 2 del capítulo 18 dice que el versículo 2 del capítulo 18 es la repetición de Apocalipsis 14, versículo 8. O sea, habla sobre la caída de Babilonia, habla sobre lo que Babilonia ha hecho en este tiempo y a lo largo de la historia, pero específicamente en el tiempo del fin. Entonces, queridos hermanos, ¿quién es este cuarto ángel? La palabra ángel, especialmente en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que significa ángelos. La palabra ángelos significa mensajero. Entonces, no está hablando de ángeles literales, está hablando de aquel movimiento profético que el Señor levantará en el tiempo del fin, y este movimiento profético alumbrará la tierra con la predicación del mensaje para todo el mundo, para todos los lugares. Pero la terminación de la predicación del Evangelio no va a ser una cuestión que va a pasar inadvertido, sino que dice que va a ser iluminada la tierra con gran poder y con la gloria de Dios. Y esto es interesante porque en el contexto que estamos viviendo hoy día, si analizamos bien la situación mundial que vivimos, esta pandemia, la situación política, la situación social, la situación económica, la situación moral, todas las cosas que están ocurriendo hoy día son tremendas señales de que el Señor va a regresar pronto. Yo creo que los hermanos que están ahí viéndome en pantalla, ¿verdad?, a través del computador, saben que Jesús va a regresar pronto y creemos que Jesús va a regresar pronto, ¿verdad, hermanos? ¿Puedo ver su manito ahí arriba? Yo creo que todos creemos que Jesús va a regresar pronto. Creo que este no es un momento de dudar que Jesús va a regresar. Sabemos que Jesús va a regresar pronto y las señales proféticas se están cumpliendo paso a paso. Yo soy adventista de toda la vida, hermanos, y pastor hace ya varios años, en varios campos de Chile, en 3 campos, y quiero decirles que hace 20 años atrás, o un poquito más, unos 25 años atrás, hay cosas que a lo mejor no podía haber predicado con tanta fuerza porque no se habían cumplido, pero en el contexto que estamos viviendo hoy día como pastor, tenemos la obligación de predicar con toda la fuerza el mensaje porque hoy día la gran mayoría de las cosas se están cumpliendo y se están cumpliendo de manera muy rápida, de manera muy veloz. O sea, las señales están indicando que Jesucristo viene pronto. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que no estamos viendo que este mensaje, que este movimiento esté iluminando la tierra, que este movimiento esté llegando con fuerza, con poder, reflejando la gloria de Dios a todos lados. Porque en el contexto social que nos movemos hoy día, estamos viendo quizá una situación un tanto fría, un tanto opacada. Parece que el mensaje cristiano ya no es relevante para la sociedad de hoy día, y por eso vamos a empezar a estudiar este libro y a estudiar acerca del reavivamiento y del derramamiento del Espíritu Santo, porque si hay una necesidad que tenemos como miembros de iglesia, es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo quise sacar aquí, voy a salirme aquí de la pantalla, hermano, una cita que quiero comentarles a ustedes, que dice claramente que la iglesia, o nosotros hoy que somos la iglesia, necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo porque al parecer los campos se están secando. El poder del Espíritu parece que se ha perdido. Y es verdad, hermanos, porque muchas veces nuestros mismos cultos son cultos muy áridos, muy secos, muy faltos de la presencia de Dios. Nuestros mensajes, yo quiero contarle a ustedes que yo tengo 3 hijos. Los 3 hijos son varones. Y criar varones no es como criar niñitas, porque la niñita yo siempre quise tener una niñita, pero nunca la pude tener y ya no la tuve ya. Los varones, por ejemplo, ellos me acompañan normalmente a todos lados, pero cuando las iglesias estaban abiertas íbamos a todas las semanas de oración, predicaciones. No es fácil para ellos tener un papá que sea pastor y segundo que sea evangelista, porque tienen que escuchar muchos, pero muchos sermones y muchas semanas de oración, mucho más allá de cualquier niño normal de la iglesia que va de vez en cuando a una iglesia. Ellos constantemente están yendo semanas y con el tiempo se van aprendiendo hasta los sermones. Pero fíjense de algo, ellos también pueden evaluar la espiritualidad de la iglesia, así como pueden ver su espiritualidad y la espiritualidad del papá que es pastor. Y muchas veces yo siento pena cuando a veces participan en alguna iglesia y van y escuchan un sermón y dicen, papá, ¿sabes qué? Toda la gente bostezando,
toda la gente aburrida, toda la gente deseando que el sermón termine, toda la gente ahí, no sé si dijeron amén porque el predicador por fin terminó, o porque verdaderamente valía la pena decir amén porque el sermón había estado profundamente espiritual. Y nosotros tenemos que ser sinceros, hermanos, que estamos en una situación espiritual en la cual necesitamos de la presencia del Espíritu de Dios, donde debemos ver que el Espíritu de Dios se está moviendo en la iglesia. Y en el contexto de Apocalipsis 18 es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque Apocalipsis 18 está diciéndonos que en el tiempo del fin, antes de que regrese Jesús, antes de que se acabe la gracia, antes de que las plagas caigan, antes de que se acabe la oportunidad para la humanidad, el Señor va a enviar un mensaje lleno de poder por hijos de Dios que están completamente convertidos a Él. Y esta predicación del Evangelio va a hacer que el mundo sea amonestado completamente. No va a haber nadie que pueda decir, no, a mí yo no sabía, yo no tenía entendimiento, a mí nadie me dijo. Todo el mundo será amonestado. Pero también este es un mensaje que implica conflicto, implica que nosotros debemos ser valientes para dar este mensaje. Yo quiero retroceder un poquito en la Biblia, en el libro de Génesis. Acompáñenme, hermanos, al libro de Génesis, al capítulo 10. Génesis, capítulo 10. Vamos a leer ahí algunas citas del libro de Génesis que son muy, pero muy interesantes. Génesis, capítulo 10, hermanos, es un capítulo que dice, nos relata la historia de la construcción de la Torre de Babel. Y vienen saliendo ellos del diluvio. Ya ha pasado el diluvio y ahora aparece un personaje en contra del Señor que lo único que quiere es unir al mundo en contra de Dios. Génesis capítulo 10, vamos a leer algunos textos que están ahí y dice de esta manera. Versículo número 8, Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. Hermanos, en este contexto, después los descendientes de Noé empezaron a poblar la tierra, y uno de esos personajes fue Nimrod. El nombre Nimrod se puede traducir del hebreo al español como rebelde. Yo sé que a veces los hermanos le colocan nombres bíblicos a los hijos. Nunca le coloquen Nimrod, porque Nimrod significa rebelde. Y dice que este fue un hombre poderoso que anduvo delante de Jehová, pero no es que anduvo delante de Jehová caminando los pasos del Señor, sino que la traducción puede ser en contra de Jehová. Él se levantó en contra de Jehová. Y él trató de hacer un solo gobierno globalizado, unificó a la gente y levantó la idea de construir la Torre de Babel. Y cuando la Torre de Babel se estaba construyendo, fue cuando Jehová descendió de los cielos y dividió las lenguas, dividió las naciones, porque ellos estaban unificados en contra del Señor, diciendo, si Dios vuelve a mandar otro diluvio, vamos a tener una torre tan alta, la cual no le va a llegar el agua. Pero Dios había prometido que la tierra no volvería a ser destruida con agua. Nosotros sabemos que cuando Jesús regrese en ocasión de su segunda venida, la tierra no va a ser destruida por agua. ¿Por qué va a ser destruida? Por fuego. El fuego purificador, ¿verdad?, destruirá la tierra cuando Jesús regrese en ocasión de su segunda venida. Bueno, y entonces, queridos hermanos, este hombre se levantó y se levantó en una ubicación interesante, en la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar es donde se levantó Babel. En la tierra de Sinar es donde vivieron los babilonios. En la tierra de Sinar es donde vivieron los caldeos. En el libro de Daniel dice que los caldeos fueron los que tomaron prisioneros a los judíos y dentro de ellos se llevaron a Daniel. O sea, cuando hablamos de los caldeos, cuando hablamos de los babilonios, cuando hablamos de la gente de Sinar, estamos hablando del mismo grupo. Cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, los babilonios ya no existían. Muchos años antes de Jesucristo ya había caído ese imperio. Según la profecía del libro de Daniel, Babilonia caería, vendrían los medios y los persas, luego vendrían los griegos y por último los romanos, y luego los romanos se dividirían en 10 reinos. Cuando el apóstol Juan está escribiendo en Apocalipsis 18, está hablando bajo el imperio de los romanos. Y él no habla de Roma, sino que habla de Babilonia. Pero Babilonia es ese sistema que se levantó en el Génesis, que perduró a lo largo de la historia y que según Daniel, capítulo 7,
acompáñenme hermanos a Daniel capítulo 7, se volvería a levantar en el tiempo del fin. Daniel capítulo 7 es un libro muy, pero muy profundo e interesante cuando hablamos de los eventos finales. En Daniel capítulo 7 vamos a leer el versículo 17, dice, Daniel 7, 17 dice así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Estos 4 imperios, reflejados por metales en Daniel 2 y ahora en el capítulo 7 por bestias, son 4 grandes imperios. Pero luego se levantará un imperio conocido como el cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7. Y miren, versículo 24, Daniel 7, 24 dice así: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí se dividirá entonces el imperio romano en 10 reinos. Pero luego dice, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Y qué hará este poder político-religioso? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. ¿Qué más? Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, dice que este poder se levantaría, ¿en qué momento? En el tiempo del fin. Y perseguiría a los cristianos durante 1260 días o años proféticos. Al terminar ese periodo, comenzaría el tiempo del fin. Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14 dice así. Daniel 8, 13 y 14 dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y aquí hay una respuesta, dice, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Hermanos, aquí el profeta Daniel está viendo una visión, está viendo un acontecimiento tremendo. Hay un ataque en contra del santuario, pero no solo en su tiempo, sino en el tiempo del fin. Y dice, ¿y hasta cuándo va a ocurrir esto? Y dice, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Como Daniel está hablando hacia el futuro, está hablando de un futuro que no hay santuario en la tierra, pero sí santuario en el cielo. Miren qué dice el versículo número 17. Por favor, hermanos, si ustedes quieren marcar ahí el versículo, porque a mí un profesor me enseñó que la memoria estaba en la punta del lápiz, y creo que eso es verdad. Daniel 8, 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo, hermanos? Dice, la visión es para el tiempo del fin. O sea, lo que Dios le está mostrando a Daniel no es para su tiempo, es para el tiempo del fin. Versículo 19, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque esto es para cuándo, hermanos, dice, porque esto es para el tiempo del fin. Qué interesante. Daniel capítulo 12, hermanos, avancemos a Daniel capítulo 12 porque el tiempo siempre es un verdugo y se va muy rápido. Daniel capítulo 12 habla del tiempo del fin, pero ahora vamos a llegar al versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí nuevamente dice, mira, esta profecía, esta parte que no se comprende del capítulo 8 en adelante, de las 2300 tardes, del santuario celestial, de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Esto que sella este libro, sella la profecía, porque en un momento en el futuro se va a abrir. Recordemos que quizás Daniel está escribiendo por ahí por el año 605 antes de Jesucristo. Pero cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, estaba escribiendo aproximadamente cerca del año 100 después de Jesucristo. Entonces ya han pasado casi 700 años. Y ahora el apóstol Juan empieza a hablar de esta profecía y vamos al capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 10, no vamos a leer todo el capítulo, usted lo puede leer después con más tranquilidad en su casa. En el capítulo 10 de Apocalipsis aparece un título en las Biblias, dice, el ángel con el librito. Y dice así, Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Y qué tenía en su mano, hermanos? Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Qué interesante lo que dice ahora esta segunda visión, este segundo contexto del apóstol Juan. Dice, hay un librito, pero ahora el librito está cerrado o está abierto, hermanos. Según la profecía, el librito está abierto.
Ese librito que se cerró en el periodo de la profecía del profeta Daniel, dice Juan, ahora está abierto, está hablando hacia el futuro, dice, se va a abrir y se van a desencadenar la parte final de la historia de la humanidad. Por eso nosotros los adventistas somos tan enfáticos en hablar del tiempo del fin, porque cuando hablamos del tiempo del fin, estamos diciendo que según la profecía bíblica, este es el tiempo en el cual el librito estaba abierto, cuando el santuario celestial, cuando las 2300 tardes y mañanas se han cumplido y Jesucristo pasaría del lugar santo al santísimo a interceder por la raza humana en el día profético de la expiación. O sea, queridos hermanos, hoy día nosotros sabemos que estamos viviendo el último día de la expiación, el día profético en el cual Jesucristo intercede por la raza humana en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Cuando Jesucristo salga del lugar santísimo es porque el tiempo se ha acabado, Él sellará a sus hijos y vendrá a buscar a su pueblo. Hermanos, quizás estoy corriendo un poquito con esto de la profecía para donde quiero llegar, pero quiero decirles que nuestra teología bíblica, nuestra comprensión de la Biblia es profunda gracias a Dios, porque Dios al único pueblo que le ha revelado estas verdades es a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por eso tenemos la misión de compartir este mensaje tan bonito, tan profundo, a evangélicos, a católicos, a ateos, a todo el mundo, para que el mundo sepa cuál es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, es ahí la urgencia de Dios. Dios en el tiempo del fin levanta un mensaje, levanta un pueblo con una preparación especial, con un mensaje especial, con una alimentación especial, con una preparación especial para los días finales. Y ese es el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al versículo 11. Un triple mensaje angelical que tiene que abarcar todo el mundo, todos los lugares. Pero ¿cómo lo haremos? Lo haremos bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, este mensaje no será efectivo. Sin el Espíritu Santo, seguiremos dando vuelta en el desierto de este mundo por muchos años más. Y este es el momento que nosotros como miembros de iglesia, como pastores, como líderes de iglesia, tenemos que preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo, cómo estamos guiando al pueblo, nos está haciendo dar simplemente vueltas a la redonda en este desierto, o estamos haciendo la obra bajo la dirección del Espíritu Santo? Estamos clamando a Dios para que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida personalmente, individualmente y como iglesia, para que el Señor sea quien conduzca a la iglesia. A veces nosotros en la iglesia luchamos tanto por el liderazgo, luchamos tanto por tener un cargo, y el que tiene que liderar la iglesia no es el hombre, no soy yo el pastor, sino que es el Espíritu de Dios el que tiene que tomar las decisiones. Cuando leemos el libro de los Hechos, dice que el Espíritu Santo se manifestaba de tal manera en la iglesia que el Espíritu Santo hablaba a través de los apóstoles, hablaba a través de los discípulos y decía, váyanse por este lugar, tomen esta decisión, hagan esto. O sea, el Espíritu de Dios tenía una comunicación directa con el pueblo de Dios. Al parecer hoy día a veces no sabemos las decisiones que tomamos porque parece que estuviéramos tan lejos del Espíritu de Dios que no sabemos en realidad a veces qué hacer, pero eso también se debe a una falta de la búsqueda de Dios, de la consagración del ser humano hacia Dios. Y por eso, para predicar el Evangelio en el tiempo del fin, la única forma, hermanos, queridos hermanos, que terminemos la predicación del Evangelio es por obra del Espíritu de Dios. Si nosotros seguimos predicando el Evangelio así, en el formato que vamos, con la metodología humana que llevamos, vamos a pasar muchos, pero muchos años caminando en este desierto y el Señor no va a venir. Y yo creo que hoy día el Señor, a través de su palabra, nos está amonestando para que nosotros nos preparemos para su segunda venida. Nos preparemos porque el Señor Jesús es el más interesado en que tú y yo recibamos del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba por partir, vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 14, cuando Jesús estaba por partir, Él estaba muy preocupado sobre la condición espiritual de los discípulos y dijo algunas cosas que fueron muy interesantes. Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 16 y 17, dice, miren lo que dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué interesante es esto. Yo creo que aquí las hermanas van a entender mejor el ejemplo que nosotros los varones. Hay una diferencia cuando una mujer tiene un hijo, ¿verdad? Cuando una mujer tiene un hijo,
en que el hijo esté con ella o que esté dentro de ella, ¿verdad? Hay una gran diferencia, porque cuando la mujer está embarazada, el hijo está dentro y lo puede sentir cuando mueve las patitas, ¿verdad? Cuando da sus golpecitos, pero cuando el hijo nace ya está fuera de ella. Bueno, aquí el Señor Jesús hace una referencia bien interesante, porque aquí claramente el Señor quiere no solo que el Espíritu esté con ellos, sino que esté dentro de ellos, en su vida, en su corazón, guiando su vida, guiando sus decisiones. Porque podemos decir, si el Espíritu de Dios está acá, en la iglesia está, hemos pedido, pero sabemos si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, en nuestra vida. Lo que al Señor le interesaba no es solo que el Espíritu estuviera al lado, sino que el Espíritu estuviera dentro de sus corazones para poder guiar a la iglesia. Juan, Lucas capítulo 24, hermanos. Lucas capítulo 24. Miren lo que dice Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Dice así, Lucas 24, 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Qué interesante. El Señor Jesús les prometió, les dijo, yo voy a enviar la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense acá, esperen acá, no salgan como locos a predicar, no salgan como locos a abarcar la ciudad y a hablar del mensaje hasta que hayan recibido, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos programas, hermanos, siendo bien honestos? Yo como pastor y ustedes como hermanos, ¿cuántos programas hacemos a veces en la iglesia y estamos apurados por hacer reuniones, por planificarlos, por lanzarlos y por salir todos a hacer? Vamos a ir a entregar libros, vamos, hermanos, juntémonos y salimos y hacemos. Pero, ¿cuántos de esos programas esperamos primero la presencia del Espíritu Santo para llegar a hacer esa actividad? ¿Cuántas actividades hacemos en la iglesia que las hacemos una tras otra corriendo, pero primero no nos sentamos a esperar la presencia del Espíritu Santo? Qué diferente sería si nosotros esperamos la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, como iglesia, y luego salimos a hacer la obra. Con toda seguridad que si nosotros saliéramos a hacer la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, a predicar a las personas de afuera, ocurrirían cosas extraordinarias, porque no saldríamos a hacer una obra de la cual llegamos después chasqueados y con malos resultados, porque después decimos, no, nos fue mal, no, la gente no quiere. Cuando los discípulos salieron a hacer la obra, guiados por el Espíritu Santo, según el libro de Hechos capítulo 2, dice que miles de personas se entregaron a Jesús porque ellos habían esperado la promesa del Espíritu Santo. Ese es un llamado de atención para nosotros, porque Dios quiere que cada obra que hagamos de la iglesia sea dirigida por el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, una cosita más. Dios no solamente quiere que hagamos la obra con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios quiere prepararnos para la última batalla final, para la crisis final que se viene sobre la iglesia. Dice el Espíritu de Profecía en el libro Evento de los Últimos Días, una cita muy extraordinaria en la página 65, dice: viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Miren qué interesante, hermano. Dice que viene una gran tormenta sobre el pueblo de Dios. Quizás esa tormenta ya están empezando a caer estos goterones, pero dice que solamente aquellos que estén aferrados en la verdad en Cristo Jesús no serán removidos. Esto a mí me preocupa, hermanos, porque a veces parece que no estamos tan cimentados o arraigados en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, y lo que Dios le interesa es que su iglesia en estos momentos pueda estar plenamente cimentada en las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un mensaje, tenemos un llamado que hacer a la iglesia. Nosotros hoy día estamos acá porque queremos prepararnos para recibir la lluvia del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, cuando ascendió al santuario, y ahora que intercede por nosotros en el santuario celestial, ha dado dones a los hombres, ha derramado de su Espíritu para su iglesia. No estamos abandonados. Dios tiene una preocupación especial por cada uno de los miembros de iglesia. Y la mayor preocupación que Dios tiene en estos días es un profundo reavivamiento y reforma
que se debe producir en el seno de la iglesia, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Usted y yo estamos llamados para que ese reavivamiento y esa reforma se produzca hoy día. No estamos llamados para decir, esto va a pasar. Ese es el gran problema de muchos predicadores, que se habla del reavivamiento y la reforma, pero pensando en el futuro. No. El reavivamiento y la reforma, hermanos, es un llamado de Dios para ahora, para hoy día, para nosotros, para que nosotros hoy día nos pongamos a cuentas con Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que la única condición que Dios pide para que el pueblo de Dios reciba del Espíritu Santo es la confesión del pecado o la humillación. Cuando Dios atendió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera liberado, dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, que el pueblo de Israel gimió delante de Dios. Imagínense la expresión, gemía, clamaba, estaba angustiado por los años de esclavitud y el Señor oyó el clamor de ellos. En el libro de Crónicas 7:14 dice que cuando el Señor escucha la plegaria desde el santuario, dice, si mi pueblo se humilla y me busca de corazón. Nuevamente recalca la humillación, la búsqueda profunda de Dios. Y el profeta Joel, en el capítulo 2, dice que el esposo, la esposa deben clamar a Dios, dice que lloren los sacerdotes ministros de Jehová delante del altar. O sea, habla de una profunda búsqueda de Dios para recibir el Espíritu Santo. Y cuando llegamos a los libros del Nuevo Testamento, vemos que los discípulos tuvieron 10 días de preparación para entregar su vida al Maestro. Amigos, cuando ustedes tengan el libro, no sé si ya todos lo tienen, la mayor necesidad del adventismo, hay una historia en el primer capítulo que a mí me llama mucho la atención y que la quiero comentar con ustedes. Esta historia cuenta el caso de un hermano chino, Gao Junse, así se llama, Gao Junse, y cuenta el caso de que este hombre era un trabajador de un fundo, era un hombre que no sabía leer, por lo tanto estaba limitada su situación, ¿verdad?, académica, porque él no leía, tenía muy mala memoria, cuando iba a decir algo se equivocaba, pero él era miembro de la iglesia adventista porque en algún momento alguien le habló de la palabra y él se entregó al Señor. Un día, después del culto de sábado, decidió ir a su casa, que no era una casa, la verdad, hermano, era una pequeña ruquita muy, pero muy sencilla, muy humilde en medio del campo, y decidió llegar a su casa, ponerse al lado de la cama, arrodillarse delante de Dios y orarle a Dios con todo el corazón y decirle, Señor, ¿por qué no me enseñas a leer? ¿Por qué no me das una buena memoria? Ayúdame para que yo aprenda a leer y para que yo pueda compartir el Evangelio. No pidió leer por leer, porque podía uno leer cualquier cosa, sino pidió que Dios le enseñara a leer para que él pudiera compartir la palabra de Dios. Dice el pastor que está escribiendo el libro, el pastor Cluzet, dice que mientras nuestro hermano Junse oraba a Dios y clamaba a Dios con todo el corazón, escuchó una voz de Dios que le dijo que leyera el Salmo 62. No lo vamos a leer ahora, pero el Salmo 62 es muy bonito porque tiene un título, dice, Dios, el único refugio. Y cuando él salió de orar, quedó con esa voz y dice, ¿será verdad? Después de haber estado pidiendo un rato, abrió la Biblia, hermanos, y inmediatamente leyó el Salmo 62 para gloria de Dios. ¿Y saben qué hizo? El Salmo 62, hermanos, tiene 12 versículos. Y se memorizó los 12 versículos. Recuerden, él no sabía leer y no tenía para nada una buena memoria. Se leyó el Salmo 62, se memorizó y era en la tarde y estaba tan emocionado, tan contento que salió corriendo desde la casa hasta la iglesia para buscar al anciano de iglesia y corrió por toda la calle llena de polvo y llegó hasta la iglesia, buscó al anciano y le dijo, hermano, el Señor me enseñó a leer. Y el anciano lo quedó mirando y dice, ¿qué le pasa a este? Lo miró y dice, mire, pero antes de abrir la Biblia le voy a recitar el Salmo. Y le recitó el Salmo 62 de memoria. Todos quedaron impactados por el milagro que Dios había hecho en este hombre. Pero este hombre hizo una cosa especial, hermanos. Comenzó a predicar el Evangelio y a fin de ese año, ¿saben cuántas personas había ganado para Jesucristo de esa manera? Había ganado 132 personas para el Evangelio. Yo me siento avergonzado cuando veo que
Este hombre en medio año había ganado más gente de la que yo he ganado en todo mi ministerio. Entonces, hermanos, fíjense cómo el Espíritu de Dios está dispuesto a ocupar cualquier corazón sencillo, humilde, que quiera poner su vida en las manos de Dios. O sea, Dios no nos está pidiendo un prerequisito académico, un prerequisito económico, un prerequisito de años, de estar en la iglesia o diferentes condiciones. Dios te llama y Dios también te capacita. Dios lo que necesita es un corazón humilde, un corazón dispuesto para poder, hermanos, ser utilizado por el Espíritu de Dios. Yo le pregunto a ustedes esta mañana, ¿cuántos de los que están escuchando la palabra en esta hora les gustaría ser utilizados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí en esta hora quisiera decirle al Señor, Señor, a mí me gustaría, como el hermano Gao, Hunset, porque él es hermano nuestro, él es adventista allá en China, decirle, Señor, mira, hay cosas que yo no puedo hacer, quizás yo sé leer, yo sé memorizar, pero a mí me falta todavía tener el poder de la testificación del Evangelio. Cuando abra mi boca, la gente siente el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Cuántos de los que estamos acá les gustaría decirle, Señor, a mí me encantaría poder ser un instrumento en las manos del Señor? ¿Podría ver las manos de ustedes ahí, hermanos, diciéndole a Dios, yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios? Amén. Es lindo ver las manos de ustedes ahí levantadas. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que al iniciar esta semana podamos ser llenados del Espíritu Santo. Yo creo que, hermanos, cuando empezamos a orar juntos a Dios, ocurren cosas muy lindas. También hay luchas, también hay pruebas, también hay conflictos. Pero, hermanos, el beneficio que Dios nos va a dar a nosotros esta semana va a ser mucho más grande que todas las pruebas y luchas que podamos tener en estos días. Por eso es importante que invitemos a los hermanos, que compartamos con los hermanos, que oremos juntos con ellos para que el Espíritu Santo se derrame. Yo creo, hermanos, que si hay un momento en el cual nos debemos preparar, no es en 10 años más, es ahora. Porque estamos en vísperas de la segunda venida de Jesús y el Señor está interesado en que nosotros, sus hijos, nos preparemos. Vamos a orar al Señor, hermanos, para pedir que el Espíritu de Dios se derrame en nuestra vida. Oremos a Dios. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por este momento que nos has dado para estudiar la palabra. Estamos iniciando una semana especial. Mañana muy temprano nos reuniremos a orar, a estudiar la palabra y a clamar porque necesitamos pedirte perdón por tantas faltas que tenemos, por tanta falta de confianza, de fe, incredulidad en nuestros corazones, y porque queremos pedirte, Señor, que nos perdones y que derrames el Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, si ha de comenzar un gran reavivamiento en nuestra iglesia, esperamos que comience con nosotros, que comience con el corazón y los hermanos que están reunidos en esta hora. Permite que durante la semana, Señor, nos gocemos en tu presencia, sintamos al Espíritu de Dios, y hoy, Señor, más que nunca clamamos para que nos vengas a asistir, para que tú, Señor, te manifiestes con poder en nuestra vida, en nuestras luchas, nos des la victoria, nos hagas poderosos testificadores del Evangelio, para que así la tierra sea alumbrada con tu gloria, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que se han reunido en esta hora. Y oramos, Señor, porque tenemos una gran necesidad de ti, tenemos una gran falta de ti en nuestros corazones, y por eso pedimos la unción de tu Espíritu para nuestra vida, y también oramos por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, para que usted se manifieste también con poder en ellos. Y si tenemos algún hijo, algún hermano, algún padre, un esposo, una esposa, que aún no han tomado una decisión, oramos por ellos, para que el Espíritu Santo también los toque, Señor, y haga maravillas en su vida. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Mañana les espero entonces, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana, con la ayuda de Dios. Ahí vamos. Inviten más hermanos, inviten amigos. Yo sé que es un desafío, pero déjenme contarle algo antes de terminar. Vamos a terminar esta semana nosotros, y el 31 de julio, como misión, comienzan las 40 madrugadas espirituales y misioneras de la Misión Sur Metropolitana. Hermanos, yo estoy orando para que nos reunamos 500 hermanos a orar. Algunos dicen, pastor, usted se está volviendo loco con esto. No, no va a ser así, hermano. Ya hubieron 200 orando del 19 al 26. 200 hermanos nos reunimos a orar. ¿Se recuerdan? Ahí yo vi al hermano Carlos también orando. No sé si había más hermanos acá, que no me recuerdo de todos. La hermana que levantó la mano también, ella estaba orando ahí. Habían 200 hermanos orando. Ahora queremos, hermanos, que cada uno de nosotros invite a un hermano más a orar. Y yo creo, hermanos, que mientras más oración, más poder y más el Señor se va a manifestar en este campo. Y yo le digo a Dios, Señor, si vas a comenzar un reavivamiento, una reforma,
Comiénzala con nosotros, Señor, por favor, comiénzala con la misión. Y así que el 31 yo les voy a ir pasando toda la información a ustedes, hermanos, de buena fuente, porque yo estoy organizando los 40 días. Vamos a comenzar el 31 de julio y vamos a terminar el 11 de septiembre. Vamos a comenzar con una ceremonia, un programa especial esa semana, un bautismo en la mañana, pero vamos a terminar también, hermanos, el 11 de septiembre con un lindo bautismo. Vamos a tener bautismos también algunos días a las 6 de la mañana y vamos a orar todos los que estemos ahí y vamos a estudiar la palabra de Dios. Hermanos, oremos para que no solo yo me equivoque, no sean 500 los hermanos, sean muchos más los que se reúnen a orar pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Recuerden, 40 madrugadas comienzan el 31 de julio y mañana comenzamos nosotros a las 6 de la mañana. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Nos queda todavía, pastor, muy hermoso su mensaje, muy profundo. Yo me quedé con 2 de Crónicas 7:14. Ojalá lo podamos grabar en nuestro corazón. ¿Ya? Nos queda todavía el himno final, la oración de nuestro pastor y después el himno de despedida. Así que gracias, pastor, por acompañarnos, por todo lo que significa, y podamos también mañana estar de madrugada, ¿verdad? Tempranito junto a nuestros hermanos y a todos aquellos que nos puedan acompañar, ¿ya? Porque nosotros ahora, ¿no es cierto?, tenemos un compromiso de 7 días y que el Señor y el Espíritu Santo nos pueda guiar. Entonces, para ir finalizando, vamos con el himno final 184, himno 184, después vamos a tener la oración con nuestro pastor. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, los llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias te damos, Padre, por tu misericordia, por tu bondad que tienes con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados y derrames tu espíritu en nuestra vida, Señor. Aquí hay un grupo de tus hijos clamando a Dios, orando, con diferentes situaciones, dificultades, tristezas o alegrías que han vivido durante este periodo. No ha sido fácil, Señor, la situación que estamos viviendo en estos días, pero queremos confiar en ti. Queremos pedirte, Señor, que usted sea el alivio de nuestras cargas, Señor, que usted coloque paz en nuestros corazones, pero por sobre todas las cosas que usted nos inunde de la presencia de su Santo Espíritu. Bendice a cada hermana y hermano que han participado y permite que durante esta semana nos gocemos en tu presencia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Sí? Bien, hermanos, vamos a saludar a nuestro hermano Cayuneo, que se unió, ¿no es cierto?, a nuestra reunión de día sábado, y lo dejamos invitado a él, por supuesto, a su familia, a todos sus cercanos, ¿no es cierto?, para esta semana, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto?, nos corresponde el himno de despedida, el himno final, ¿ya?, de despedida. Después, Señor. Despide hoy tu rey en paz y bendición, y las palabras de tu ley conserva el corazón. Enséñanos, Señor, tu ley a meditar, vivir unidos en amor y en él por siempre andar. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, Agradecemos. hermanos. Agradecemos